Hoy hablaremos de los contratos de asociación asociativos. Mi nombre es Anely Mariana Cortés Ochoa. Los contratos asociativos se consideran contratos asociativos aquel que crea y regula relaciones de participación e integración en negocio o empresas determinadas e interés común de las que intervienen. El contrato asociativo no genera una persona jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el registro. Asociación civil. La asociación civil es una figura jurídica considerada una entidad privada sin ánimo de lucro y a la cual se le otorga personalidad jurídica plena. Es integrada por personas físicas comúnmente para desarrollar actividades culturales, educativas, de divulgación o deportivas con el objeto de fomentar entre sus socios y terceros alguna actividad sociocultural. El artículo 2670, cuando varios individuos convenieran en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter personalmente económico, constituye una asociación. Para que la asociación civil sea plenamente válida debe cubrir los siguientes requisitos. Establecer el número mínimo de miembros para su constitución. El acta de su creación y su estatus debe ser presentada por un órgano de la administración pública. Que el procedimiento de votaciones internas se ajuste a un mínimo de reglas democráticas. Que exista una contabilidad de libre acceso a los socios y la administración. Algunos países, las asociaciones civiles no pueden realizar cualquier tipo de actividades, como ser mercantiles, aunque en ciertos casos se permite con tal de que no constituyan el grueso de las actividades sociales. Requisitos para la constitución de asociaciones civiles. Mínimo de 2 socios. Nombre de la asociación. Proporcionar 5 opciones. Determinar el domicilio social, puede ser un estado o entidad federativa. Fijar el objeto social, aquello a lo cual se va a dedicar la sociedad, deberá ser lícito, posible y apegado a las actividades que se tengan proyectadas. Establecer la forma en que se regule la sociedad, como convocar asamblea, la forma en que éstas se llevarán a cabo, el procedimiento en caso de disolución o liquidación de la sociedad, acordar sobre quién recae la representación de la sociedad, normalmente será por uno o varios directores, constituirse formalmente ante el notario público. Características. Contrato bilateral o plurilateral. Es considerado bilateral cuando intervienen 2 socios y plurilateral cuando intervienen 2 socios o más. Contrato oneroso. Teniendo en cuenta la existencia de provechos, gravámenes recíprocos por los socios, será un contrato oneroso, aunque no constituye una especulación comercial. Contrato formal. Para tener validez, el contrato de asociación civil debe ser ratificado por un notario público. Atributos de la asociación civil. Nombre, razón social o denominación. Domicilio. Es el lugar geográfico en que una sociedad civil reside para los efectos legales correspondientes, que se forma con la aportación que realicen los socios, que la sociedad civil pudiendo ser efectivo o en especie. Patrimonio. El patrimonio de la asociación no tendrá un capital fijo. Ejemplos de asociaciones civiles. Alianza Cívica AC, Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, Proyecto ACLAD, Fundar con Centro de Análisis de Investigación AC. Sociedad civil. Concepto. Según el artículo 2688, por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común.
de carácter preponderante económico, pero que no constituye una especulación comercial. La sociedad civil es una figura privada en la que dos o más personas se obligan a poner en común recursos con el ánimo de repartirse entre sí y las posibles ganancias. La sociedad civil tiene que estar constituida por dos o más personas. El nacimiento de la sociedad civil es cuando se firma el pacto. Debe tener un fin común a todos y de carácter lícito. El objeto común tiene que ser la consecución de una ganancia. Todos los socios han de participar en las pérdidas y ganancias. Puede tener socios capitalistas o industriales, aportando los primeros bienes y dinero y los segundos trabajo e industria. Los socios tributan a través de IRF de manera individual y no como autónomos, no la sociedad en su conjunto. Requisitos que debe contener el contrato de sociedad civil. Según el artículo 2693, el contrato de sociedad debe contener los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse, la razón social, el objeto de la sociedad, el importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. Si falta alguno de estos requisitos, se aplicará lo que dispone el artículo 2691, por confusión en las obligaciones del depositario y depositante. El contrato de las sociedades civiles debe inscribirse en el registro de sociedades civiles. Tipo de socios. Los socios capitalistas serán los que aporten su capital y los socios industriales serán los que aporten su trabajo. Estos son algunos ejemplos de la sociedad civil: Instituto Tecnológico Autónomo de México, SC, Colegio Octavio Paz Educación Integral, Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, SC. Aparcería rural. Es un contrato que viene regulado expresamente en el Código Civil en la Ciudad de México, bajo las modalidades de contrato de aparcería rural agrícola y contrato de aparcería rural de ganados. Según los artículos 2739, 2741 y 2752, en cuanto tal contrato civil cae también bajo la competencia de cada uno de los estados miembros de la Unión en sus respectivos códigos civiles. El contrato de aparcería deberá otorgarse por escrito, formándose 2 ejemplares, uno por cada contratante. La parcería agrícola es un contrato en cuya virtud una persona concede a otra el uso de un predio rústico para que lo cultive con la finalidad de repartirse los frutos o productos en la forma que convenga. A falta de convenio, conforme a las costumbres del lugar, con la observación de que al parcero nunca podrá corresponderle por solo su trabajo menos del 40% de la cosecha. Las características principales. Si durante el término del contrato falleciera el dueño del predio dado en parcería o éste fuera enajenado, la parcería subsistiría. Si es el parcero el que muere, el contrato puede darse por terminado salvo pacto en contrario. Cuando a la muerte del parcero ya se hubiera hecho algunos trabajos tales como bacheo del terreno, la poda de los árboles o cualquier otra obra necesaria para el cultivo, si el propietario da por terminado el contrato, tiene la obligación de pagar a los herederos del parcero el importe de estos trabajos en cuanto se aproveche de ellos. El labrador que tuviese herederos en la parcería no podrá levantar los mieses o cosechar los frutos en que deba tener parte, sin dar aviso al propietario o a quien haga sus veces ésta en el lugar o dentro de la municipalidad a que corresponda el predio. Si ni en el lugar ni adentro de la municipalidad se encuentra el propietario o su representante, podrá el parcero hacer la cosecha, midiendo, contando o pesando los frutos a presencia de 2 testigos mayores de toda excepción.
Si el parcero no cumple con lo dispuesto, tendrá obligación de entregar al propietario la cantidad de frutos que de acuerdo con el contrato fije. Perito nombrado, uno por cada parte contratante. Los honorarios de los peritos serán cubiertos por el parcero. El propietario del terreno podrá levantar la cosecha sino cuando el parcero abandone la siembra. El propietario del terreno no tiene derecho de retener de propia autoridad todos o parte de los frutos que correspondan al parcero para garantizar lo que éste debe por razón del contrato de parcería. La parcería de ganados. La parcería de ganados tiene lugar cuando una persona da a otro cierto número de animales a fin de que los cuide y los alimente a cambio de repartirse los frutos en la proporción que se convenga. Son objeto, por tanto, de este contrato las diversas especies de ganados y con susceptibles de reparto sus pieles, lanas, leche y desde luego sus propias crías. Muchas gracias.